traigo un tutorial de esta camiseta Cero Residuos. Vamos a ver cómo se confecciona, también vamos a ver cómo se dibuja el patrón para aprovechar al máximo toda nuestra tela, por ello es una camiseta Zero Waste. Recuerda que necesitas tener una remalladora para poder remallar los bordes, pero si no la tienes también nos sirve una puntada zigzag, en cualquier máquina la encontrarás. Aquí te enseño cómo quedan algunas de las camisetas. Estas camisetas las hicieron nuestros alumnos durante el curso que ahora mismo tú vas a aprender a hacer una camiseta igualita. Empezamos. Antes de empezar a dibujar el patrón, recuerda descargar e imprimir estas hojas que te dejo aquí abajo con las instrucciones totalmente gratuitas, porque así será mucho más fácil seguir este patrón. Esto es muy fácil, necesitas, como siempre, para realizar cualquier tipo de patrón, reglas, hojas y papel de patronaje bien grande. Te voy a enseñar con este programa a trazar el patrón, que para mí es un poquito más fácil, y vamos a dibujar el delantero y el trasero al mismo tiempo. Por lo tanto, ubica tu papel. Tu papel tiene que empezar, imagínate que en esta línea es el borde de tu hoja de patrón, tiene que ser bastante grande. Y empezamos con el punto 1, siempre vamos a ir en orden, y en el primer punto nos indica que la A, puedes ubicarlo en cualquier ladito, AD, esta línea, es la mitad del ancho total de la tela menos 2 centímetros. Tienes que, primero, antes que nada, tener tu tela. La tela que hayas elegido, vas a dividir el ancho total por la mitad, restarle 2 centímetros y esa será la medida que vas a tener del punto A hasta el punto D. Esta línea tiene que ser perpendicular o bien es cuadrada a 90 grados a esta que es nuestra línea de base de construcción. Una vez que tenemos esta línea, nos vamos al punto número 2, que nos indica que AB, esta línea, es el largo pecho. Puedes medir tu largo pecho. Si no sabes medirte, no te preocupes, más o menos de las hojas de construcción que tienes, eliges esa medida de la tabla de medidas que te adjunto y vas a trazar esta medida desde el punto A hasta el punto B. Después trazaremos una línea igualita hasta el punto C, ya que AB es igual a BC. Por lo tanto, prolongamos la misma distancia y la misma línea que tenemos aquí, AD, es igual a CE, por lo que ya casi obtendremos un rectángulo. Vamos a unir la D y la E y esta es nuestro rectángulo. Fíjate cómo se nos ha construido. Aquí tenemos en medio una línea discontinua porque las líneas discontinuas son de construcción, pero las líneas negras que ves ya van a ser nuestro patrón definitivo. Una vez que lo tenemos, vamos a ir con nuestro punto número 3 para buscar la F. Este puntito que ha aparecido aquí es BF. Si yo me acerco, vas a tener que medir una sexta parte del contorno de cabeza más 1 centímetro. Tienes que coger tu cinta métrica, rodear tu cabeza y esa medida dividirla por 6. Le sumas 1 centímetro y lo que te dé nos indicará el punto F. El siguiente punto es la K, que está muy cerquita. Entonces, cuidado porque con este punto nos indica que tenemos que dibujar 1 centímetro en diagonal a 45 centímetros. Perdón, a 45 grados. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Si yo me acerco desde este punto hacia arriba, esta línea tiene que ser 1 centímetro, pero esos 45 grados los podemos dibujar fácilmente de la siguiente forma, porque si no te aclaras, no te preocupes, yo tengo una chuleta. Si en tu armarito costuril tienes por casualidad una escuadra, esta regla triangular, fíjate que un ángulo lo tiene de 45 centímetros. Entonces vamos a hacer un truco que es muy sencillo. Tienes que coger esta regla y trasladar justamente en la esquinita. O sea que tienes que colocar tu escuadra así como lo acabo de hacer yo, que te coincida. Mira a ver si... Ahí está. Y dibujar
seguir esa línea tan solo 1 centímetro, ¿vale? Es muy pequeña, este puntito es chiquitín, pero esa inclinación nos interesa. Y si no te aclaras y no sabes cómo dibujarla, bueno, pues es muy sencillo. Ya has visto que he cogido la escuadra y la he colocado en este puntito, por lo que he conseguido trazar esta línea, ¿vale? Y este punto lo pongo un poquito más grande para que se note que es el punto K. Bien, continuamos una vez que ya lo tenemos. Vamos a seguir. Bien, el número 5 en nuestras instrucciones es el punto B, G de gato. BG. G, aquí está. ¿Cómo aparece? Pues es 1/6 parte de contorno de cuello más 1,5 centímetros. Repetimos el proceso, coges una cinta métrica, mides el contorno de cuello, divides por 6 y le sumas 1,5 centímetros. Ese punto que acabamos de dibujar va a ir desde la B hasta la G de gato. Aquí marcas un punto y después con el lápiz procuraremos dibujar una línea suave, curva, sin ningún pico, no demasiado cerrada. Recuerda que las líneas, esto va a ser nuestro escote, y si nuestra línea se queda cerrada, por ejemplo, y lo haces de esta forma, te va a quedar la camiseta un poquito ahogándote el cuello, por lo que yo te recomiendo hacerla un poquito más abierta, pero tampoco te pases porque si lo haces de esta forma, esta línea será desbocada y en este punto vas a tener un pico muy feo que será difícil rematar después. Por lo tanto, asegúrate que esa línea vaya muy suavemente como rodeando tu cuello, siendo esta sería más o menos, o así sería la forma ideal, o la que más me gusta, creo que sería la forma perfecta. Bien, si no lo puedes dibujar con la mano alzada, pues coges un vaso, no sé, ayúdate de algún elemento o alguna regla curva que seguro que tendrás por ahí en tu super costurero. El siguiente punto que vamos a ver es el número 6 y va a aparecer enseguida. Vale, aquí está. Esta línea que vemos es AM. Desde la A hasta la M tenemos que medir 40 centímetros. Una vez que tenemos esos 40 centímetros, repetimos desde la C hasta la I. Dibujamos un punto aquí, dibujamos un punto aquí y unimos estos dos puntos con esta línea. La dibujamos bien clara y bien visible porque por aquí vamos a cortar. Esto es nuestro patrón, ¿vale? No es una línea de construcción, sino una línea definitiva. El siguiente punto, número 7, nos indica la J. Fíjate que aquí ha aparecido otro punto. Es muy fácil, tienes que coger la medida de E, vamos a ir aquí, desde la D hasta la E tienes que medir, a ver cuánto te da con la regla, y esa medida la dividimos por la mitad y lo que te dé, desde la C hasta la J, lo vas a trazar y terminas aquí. Y en este punto dibujamos un piquete, ¿vale? Esta T que ves aquí, esto es un piquete. Si no sabes lo que es, no te preocupes, yo en las instrucciones te lo he adjuntado, podrás leer un poco la descripción, pero es una marca que te ayudará a confeccionar después la prenda, porque tenemos que juntar este piquete junto con el otro piquete, es como una señal, ¿vale? Y yo le pongo a los piquetes números porque así sé que el piquete número 1 tiene que ir con el piquete número 1, el piquete número 2 con el número 2, así no los confundo y siempre me sale bastante bien la prenda. Yo te recomiendo marcarlo así, como una especie de T y con un 1 arriba. Y por último, número 8, tan solo nos queda dibujar este piquete, que también es el número 1, porque este piquete lo vamos a unir con esta pieza, va a ir cosida a esta, y este piquete aparece y este punto tiene la letra L para que nos ubique justo aquí en este centro, va a ser nuestro piquete. Y lo que nos queda hacer es asegurarnos de medir esta parte CJ y asegurarnos tan solo un último detalle, ¿vale? Porque esto es importante. Vamos a comprobar que esta medida es más grande que nuestro contorno de cadera, ¿vale? En caso de que sea pequeño,
la camiseta nos va a quedar pequeña. Tendremos que repetir el patrón, como te indican las instrucciones, y tendrás que volverlo a dibujar con unas medidas un poco más grandes. Pero si CJ es una medida, o sea, cuidado, CJ tenemos que multiplicarlo por 4 y esa medida tiene que ser más grande que nuestro contorno de cadera completo. Si es así, perfecto, ya tenemos nuestro patrón. Tiene este aspecto, como ves, es bastante sencillo. Ahora tan solo nos queda anotar los últimos anotaciones que tiene que tener un patrón para que esté bien definido y terminado. Vamos a marcar la línea del hombro, ¿vale? Esta línea que antes os he comentado era de construcción, obviamente nosotros la marcamos simplemente para saber que esta línea es el hombro. Ahí es donde, una vez que la tela se doble, se va a sentar encima de nuestros hombros. Después tenemos que marcar esta línea que es el recto hilo para seguir el recto hilo de la tela. Esto es importante, si no sabes lo que es, ves a las instrucciones y lee la definición, porque la dirección de la tela la tenemos que seguir y este patrón la va a seguir en esta dirección, ¿vale? No te equivoques porque si no, no sale nada. Después, esta parte es un centro detrás y se queda al lomo. Lomo, lo mismo. ¿Qué significa? Pues que la tela tiene un doblez. En las inscripciones te lo explico un poquito más detallado. Después, esta parte de aquí abajo es el centro delantero. Por lo tanto, ya sé que confundo un poco, pero eso es porque esta pieza se va a doblar y irá hacia atrás y este se mantiene delante. Centro delante también es lomo. Es una pieza que va a ir dobladita en tela, no en papel, en tela sí va a ir doblada. Esta parte de aquí va a ser nuestro centro delantero, ¿vale? Bueno, en realidad no va aquí, que estaba pensando que... Ahí está. Esto es nuestro centro delantero y estos serán los costados. Costado derecho, bueno, derecho, izquierdo, depende cómo lo mires. Y esta línea en esta pieza concreta es nuestro centro delantero. Esta parte va a ser nuestro bajo de la camiseta. Ahora entenderás todo, no te preocupes. Por ahora solo lo vamos a anotar todo. Y por último nos queda anotar que este patrón tiene dos piezas. Pieza número 1 y pieza número 2. ¿Por qué tiene dos piezas? Bueno, porque vamos a cortar, esto es una camiseta cero residuos, aprovecharemos la totalidad de la tela y vamos a cortar de tal forma que pues se creará después esta camiseta. Pero es bastante sencilla porque tan solo tiene dos piezas, no tiene pérdida. Una vez que tienes el patrón así dibujado con todas estas anotaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te lo voy a enseñar de esta forma. Vas a tener que... tendrás dos piezas. Vamos a cortar una pieza y por separado la otra pieza. Estos son piezas en papel. De momento no te confundas. Estos son nuestros patrones en papel. Tendrás un rectángulo y otro rectángulo. Pero cuidado, en estas dos piezas vamos a anotar lo siguiente. Como en la pieza 1 pertenece a nuestra camiseta cero residuos, esta pieza equivale al mismo tiempo al delantero que a la parte trasera, ¿vale? Es nuestra espalda a la vez que nuestro delantero. Esta pieza en tela la vamos a cortar únicamente una vez, ¿vale? Cortar uno. Cuidado porque esto es importante. Y bueno, ya notaremos que la talla de esta camiseta, yo pongo que es única, pero es una talla única para ti. O sea, es tu talla. Pon la que quieras. Después, en la siguiente pieza, vamos a apuntar lo mismo, que es nuestra camiseta Zero Waste. Esta pieza número 2 equivale a la pieza inferior, tanto delante como detrás, ¿vale? Nos sirve para ambos. Y en este caso, aquí cortaremos dos piezas en tela, talla única. Y bueno, si tenemos todas estas anotaciones bien, esto es nuestro papel. Una vez cortado, vamos a hacer un cortecito pues también aquí con la tijera chiquitín de 5 milímetros para marcar el piquete 1 y otro aquí para marcar este piquete 1. Procederemos a colocar nuestras piezas sobre la tela, ¿vale? Ahora es donde, imagínate, yo te lo muestro así, que esta es nuestra tela. Vamos a doblar la tela, este es el ancho de nuestra tela y fíjate que ahí, bueno, yo te lo he dibujado para que veas que está doblada. Cuando se encuentra doblada de esta forma, el lomo aparece
en este ladito. Este es el lomo, porque tenemos la tela doblada al lomo, ¿vale? Como si fuera un lomo del libro. Tú acuérdate siempre, lomo del libro, pues ahí, la doblez. En esta dirección va a ir nuestro largo de la tela. Vamos a ubicar, bueno, recuerda que estos dos no tienen que estar así. Obviamente tú lo colocarás la tela colocando y juntando estas dos esquinitas para que esta parte quede justo debajo de la telita de arriba, ¿vale? Que esté alineada toda, pero bueno, este es un dibujo para que veas que está la tela doblada. En este lado nos queda el orillo y colocaremos nuestra pieza número 1 a este lado y nuestra pieza número 2 a este otro lado. Bien, ¿qué sucede aquí en nuestro escote? Que yo no te he dicho nada y imagino que aún no has cortado, pero te explico. Esta línea que ves blanca es un corte. Tenemos que cortar. Claro, ahora llega el momento de cortar la tela. ¿Y por dónde la vamos a cortar? Bueno, antes que nada, nosotros vamos a dejar, ¿ves este margen blanco? Esto es nuestro patrón de color azul y en la tela de color blanco, estos márgenes, es un margen de costura que le voy a dejar tanto abajo como arriba, aquí en los laterales. Fíjate que este margen de costura y aprovecharemos el orillo para que sea también nuestro margen de costura. Yo aquí voy a dejar 1 centímetro todos los lados, 1 centímetro, 1 centímetro, pero no le voy a dejar margen de costura en el lomo. Aquí dejaremos la pieza pegadita a la tela para que no haya margen de costura, porque esto saldrá una pieza entera al desdoblar la tela. Pero sí es importante saber que vas a cortar alrededor dejando el margen de costura. Es muy importante que le dejes esos márgenes de costura porque si no, luego no podrás coser la tela bien y unir las piezas. Y cortaremos por aquí sin miedo, siguiendo esta línea, y cuando llegues a este punto subes ese centímetro que hemos dibujado antes. Bien, y te paras ahí, ¿vale? Este es el corte que tienes que hacer. No tienes que recortarlo, todo se queda. O sea, el corte que tienes que realizar es este. Si tienes dudas, ves un poquito más adelante al vídeo y verás cómo se ubica la tela y cómo tiene que quedar. Estoy utilizando este programa para explicártelo, espero que lo entiendas, pero el corte tiene que empezar aquí, suavecito, y terminar aquí. Nada más, tienes que parar ahí y sacar la tijera. Bien, si lo has hecho, estupendo. Otro detalle que te quería explicar es qué pasa si la tela que has elegido es estampada, porque si es un color blanco, un color liso y la camiseta, bueno, pues no tiene estampado, no tiene ningún motivo, pues perfecto, no hay ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado, sí, y quiero que lo sepas porque por aprovechar la tela al 100% no sucede esto con los estampados. Bien, si yo estas dos piezas las tengo y mi color de la tela, imagínate que tiene estas solas, estos dibujos, puedes tener rayas, puedes tener cuadros, líneas, no sé, flores, etc. Siempre y cuando tu estampado tenga un sentido, como por ejemplo estas olas tienen que ser pues en horizontal o en vertical, como que tú quieras, pero siempre mantener un sentido, un mismo sentido de dibujo. No puede estar torcido, no le podemos dar la vuelta porque quedaría un poco raro. Bueno, o sí, a no ser que el diseño lo quiera, pero si tienes flores o animales y las cabezas de los animales tienen que estar colocados de manera vertical, si le damos la vuelta, pues obviamente mirarán hacia abajo. Eso es lo que pasa con este patrón, que nosotros vamos a coger esta pieza una vez cortada, para que me entiendas. Esta pieza la vamos a girar y la vamos a coser aquí debajo, ¿vale? Esta pieza número 1 irá cosida a la pieza número 2 de esta forma, irá, como has visto, girada. ¿Y qué sucede aquí con el estampado? Pues que el estampado se entregira y las líneas siguen otra dirección, por lo tanto ya ahí rompemos el patrón y yo no sé si estéticamente es lo que buscas. Si a ti no te importa conseguir este resultado, perfecto, puedes jugar con una tela de rayas, puedes jugar con lunares, puedes coger una tela acolchada, no sé, un estampado que no modifique mucho o que no te cambie el sentido y que estéticamente la camiseta quede bien. O incluso puedes, no sé, coger esta tela de un color y aquí meter otro color.
jugar con hacerte dos camisetas, una blanca y una negra, y luego intercambiar los colores entre sí. No sé, solamente te doy ideas, pero para que sepas que esto es lo que va a pasar. Bien, una vez tenemos todo el proceso, ya estamos listos para empezar a coser. Vamos a coser nuestra camiseta. La parte de la confección es bastante sencilla porque son dos costuras de nada. Pero bueno, hay que hilvanar e ir despacito porque es una tela elástica y las costuras se pueden estirar. Fíjate, tienes que tener estas piezas, la parte de arriba y dos piezas para la parte de abajo. ¿Bien? Estas dos piezas inferiores son dos rectángulos y la pieza superior, si te fijas, tiene esa pequeña obertura en medio círculo. Recuerda que vamos a utilizar puntada zigzag en tu máquina. Programa un zigzag pequeñito, esa es mi recomendación. Primero vamos a unir las dos piezas inferiores entre sí, encarando las caras vistas de la tela, haciendo una costura de zigzag de tamaño medio en la espalda y haremos lo mismo en la otra parte delantera. La podemos coser así si dispones de ella directamente con una remalladora. Así que elige zigzag o remalladora. Tienes esas dos opciones. Si no tienes remalladora, zigzag. Y si tienes remalladora, pues directamente a la remalladora que nos va a unir todo de una perfectamente. Lo bueno de esta tela de punto es que no se deshilacha, por lo tanto no vamos a tener que asear ninguna costura. La podemos dejar tal cual, pero si tu tela se deshilacha, recuerda pasarle un zigzag por los bordecitos o también lo puedes remallar para dejarlos aseados, sobre todo para que no se deshilache la tela. Como te he comentado, hemos aprovechado el orillo visto y bueno, ya que aprovechamos al 100% la tela, este orillo lo voy a dejar a la vista. Obviamente no lo voy a recortar ni lo voy a esconder porque de eso se trata el patronaje cero residuos, que no tenemos que dejar nada, ningún retalito ni nada desechable. Acuérdate que al utilizar estampado, bueno, pues la dirección de los estampados cambia. Por lo tanto, ya te lo comenté antes, fíjate que en este caso hemos elegido una tela de punto con flores, por lo que las flores cambian el sentido de su posición. Pero bueno, no nos influye en el diseño, sigue siendo bonito. Primero vamos a coser la parte inferior de la camisa y vamos a unir estas dos costuras. Cogeremos el rectángulo, vamos a doblar por la mitad, así, y doblaremos el otro por la mitad para unir estas dos costuras. Acuérdate, por su cara vista, fijaremos alfileres o también te recomiendo hilvanar, derecho con derecho y una costura en zigzag. Vamos a hacer exactamente lo mismo por este lado, pero mi recomendación es que utilices tejido de punto, 100% algodón con un poquito de elastano. En este caso te vas a dar cuenta que la tela elástica de punto no se deshilacha. Siempre que hagas un corte limpio no te va a dar problema y no tendrás que hacer ningún acabado más. Pasar esa puntada a máquina. Recuerda que necesitarás utilizar una aguja especial de punta de bola o aguja jersey. Es específica para prendas de punto. De esta forma, bueno, pues la confección será mucho más fácil y la máquina no va a saltarse puntadas. Recuerda que hemos dejado 1 centímetro de margen de costura, por lo tanto dejaremos ese bordecito a 1 centímetro. Vamos a coser. Repetimos el proceso en el otro lado. Y si ves que hace onda, una vez cosido por el derecho, puede hacer como unas pequeñas ondas, pero bueno, debido a la costura en zigzag nos hace ese acabado. No te preocupes, porque para solucionarlo lo que podemos hacer es pasar una costura recta de tamaño medio paralela a la costura en zigzag. Si lo prefieres, lo puedes hacer. Yo lo que te recomiendo es que modifiques el zigzag y lo hagas un poquito más pequeñito. El largo del zigzag y el ancho lo reduzcas a 3 y después de coser pases por encima con la plancha, ¿vale? Le planches esa costura para dejarla un poquito más finita. Como te comento, de 3 milímetros de ancho y 3 milímetros de largo es suficiente y no te va a quedar esa costura tan ondulada. Y ya tenemos listo. Ahora tan solo tenemos que unir una pieza con la otra. Aquí el piquete nos marca el inicio de la manga. Vamos a juntar estos dos piquetes, buscaremos el otro piquete y haremos coincidir esta pieza inferior entre piquete y piquete. Enfrentaremos la cara frontal vista de la pieza inferior con la cara frontal vista de la pieza superior. De esta manera, así, haremos coincidir los piquetes. Vamos a
Colocaré aquí un alfiler y en el otro piquete colocaremos otro, repartiremos la tela con cuidado, sin hacer pliegues ni frunces, derecho con derecho, y vamos a hilvanar o colocar alfileres en esta zona para realizar una costura. Vamos a hacer la misma costura zigzag de antes, justo a 1 centímetro del margen. Nuestro margen de costura es 1 centímetro. Empezamos en el piquete y terminamos en el piquete. Ten cuidadito, no te pases, ya que tendremos que repetir el mismo proceso por el otro lado. En derecho con derecho, empezamos con un piquete y lo prolongamos hacia el otro piquete. No estires demasiado la tela, asegúrate de dejar que caiga y que se ajuste bien para que no haya ningún hueco y no quede la tela fruncida o estirada o deformada. Es mi recomendación. Pasaremos a máquina y ya la tenemos. Las costuras que unen la pieza superior y la inferior vamos a plancharlas para dejarlas fijas y aseadas. Queda así. Nos quedaría cerrar la manga. Como la tenemos confeccionada por ahora así, vamos a colocar la camiseta y dejarla lisita. Le daremos la vuelta para poder cerrar esas mangas más cómodamente. Recuerda que siempre es derecho con derecho. Y pasaremos la misma puntada a 1 centímetro de costura. Vamos a hilvanar esa parte y a la máquina. Con las dos piezas cosidas, mangas cerradas, fíjate, y esto ya tiene la forma de camiseta. Asegúrate de plancharlo, si es que solo nos queda el cuello, ¿vale? Son pequeños detalles, bajo, cuello y las manguitas. Recuerdo que yo voy a dejar el bajo tal cual, vamos a hacer un dobladillo simple en las mangas y quedaría asear el cuello. Y haremos también un dobladillo simple porque esta tela no se deshilacha. Y finalizaremos con esta vista de la parte trasera cosida para que quede a modo de vista interior. Para ello lo que vamos a hacer es doblarla justo por la línea de la camiseta. La plancharemos y vamos a pasar una costura en zigzag por todo su contorno, fijándola con la pieza trasera de la camiseta, únicamente con la pieza trasera. En la parte delantera vamos a hacer un dobladillo simple, que es meter 1 centímetro hacia adentro de la pieza delantera, ¿vale? Para rematar ese cuello delantero, lo que haremos pues así, como remetemos lo que es el cuello, tan solo 1 centímetro con mucho cuidado hacia el interior y pasaremos una costura en zigzag también por todo el contorno, sin deformar la camiseta y sin que haga ondas. Ves, despacito, sin estirarlo, porque esta parte es más complicada, pero ya he rematado el cuello. Mira, queda así, teniendo en cuenta que tenemos que asentar esas zonas para que nos quede la puntada bonita y mantener la misma distancia, sobre todo en relación con el margen del cuello. ¿Ves? Asegúrate que queda así. Cuando ya tengamos cosido el contorno de la parte delantera y lo hayamos continuado por la parte trasera, ahora tenemos que fijar simplemente la vista trasera. La dejamos caer y la tenemos que asentar muy bien, con cuidado. Para ello vamos a tener que utilizar alfileres para que no se gire, no se doble y no se levante y no produzca ninguna arruga. Déjalo planchadito y bien alisado, porque como la tela de punta a veces se mueve y dificulta esta parte, ves, poco a poco, y asegúrate de que quede bien fijada. Ahora lo que haremos es pasar una puntada zigzag un poquito más amplia por el contorno, con el cuello de la camiseta ya acabado y planchado. Mira, así queda el resultado. Vamos a rematar las mangas, o bueno, puedes dejar la manga tal cual si no se deshilacha, o puedes remallarla, o podemos hacer un dobladillo. Tú eliges el acabado que quieres. Si la quieres incluso hacer ajustada, puedes meter una gomita dentro. Y este es el resultado. Lista para estrenar. Lo trasladas a los laterales y listo, visualmente queda mejor. Espero que hayas disfrutado de esta costura. Recuerda like, seguirnos y anotar en los comentarios cualquier duda que te haya surgido. Y nada, a estrenar la camiseta. Bien feliz que me voy. Hasta el próximo vídeo. Adiós.